presencia de Dios y de cómo Él ha estado. Hoy que estamos nosotros pasando esta situación de la pandemia, es algo que realmente nos toca a todos y debemos ser testigos del poder de Dios. Quiero referirme exactamente a una historia que es real y que nosotros pensamos que la pandemia solo nos ha tocado a nosotros, pero resulta que no. Las pandemias han existido a lo largo de toda la historia. Es más, no sé si ustedes han escuchado hablar de un pueblo llamado Venecia, en Italia, muy famoso, y mucho más por allá en el año 1500, 1400. Sufrió varias pandemias. Y cuando los que hemos tenido la oportunidad de estar allí, es un pueblo muy bonito. Es más, le dicen el pueblo sobre el agua, porque prácticamente todo está sobre el agua. Pero lo que me llama la atención es que en esta zona, mira lo que sucedió en una de las pandemias. En el año 1628 existían 143,000 personas en Venecia. Y en 1633, en menos de 3 años, se redujo la población a 98,000. Milán. En el año 1628 existían 130,000. En el 31 bajó a 65,000. Todos los demás murieron. En Florencia, Italia, en 1628 existían 70,000 personas. Bajó a 63,000 en menos de 3 años. Y así sucesivamente. Turín, ciudades muy conocidas, tenía 11,000 personas en 1628. Y en menos de 3 años bajó a 3,000 personas. Todos los demás murieron. Y así sucesivamente. Las pandemias no son un juego. Y es algo que cuando llegan para cambiar historias. Venecia, hay 2 templos que me llamaron mucho la atención cuando tuve la oportunidad de estar allí. Y uno de ellos es el templo que se llama el Redentor. Y resulta que en Venecia existe una fiesta que se llama que la celebran el 20 de julio en torno a este momento. Resulta que el templo del Redentor en 1577 llegó una situación, una pandemia tan terrible. Venecia era una ciudad muy próspera porque era el punto de conexión entre Europa y Oriente. Y resulta que en ese momento llegó la peste y en menos de 2 años se redujo la población al 30%. El 30% de la población murió. Y aquí es donde por eso nosotros somos testigos de esto. A veces pensamos que esa historia, cuando nos la cuentan, cuando la narran, eso es de otros. Pero ahora la estamos viviendo nosotros. ¿Y por qué traigo a colación esta historia? Porque resulta que la peste comenzó en 1575. Y en un año después de la peste, que estaba muriendo la gente de cantidad, ¿sabe qué hizo el Senado? El Senado dijeron: vamos a construir un templo para pedirle a Dios ayuda. Y construyeron el templo del Redentor. Y desde ese momento, cuando comenzaron a construir el templo, que si ustedes entran a YouTube o Instagram, miren los videos, resulta que le pidieron como pueblo ayuda a Dios para que frenara esa pandemia. Y comenzaron la construcción del templo, y ese templo, a los 6 meses de haber comenzado la construcción, se redujo la pandemia y terminaron y dieron todos los líderes de ese momento, los gobernantes, como terminada la epidemia. Eso sucedió el 20 de julio de 1577. ¿Saben? Desde ese entonces hasta el día de hoy, ellos celebran el 20 de julio como un día de fiesta y de acción de gracias a Dios. Y así sucesivamente. Hay otro templo que se llama Basílica.
de Nuestra Señora de la Salud. ¿Y sabe por qué? Porque en 1630 llegó otra epidemia, mucho más fuerte. Y construyeron esta basílica en torno a ella. Es una basílica gigantesca. Ojalá la busquen en YouTube y la encuentran. Búsquenla. Hermosa, divina ese templo. Y se lo ofrecieron a María para que detuviera la pandemia, y como tal sucedió. ¿Y por qué le digo de esto? Porque resulta que usted y yo se nos ha olvidado ser testigos de Dios. Y el pueblo se ha olvidado de voltear la mirada a Dios. Y lo que más me ha llamado la atención de todo esto que estamos viviendo es que si como comunidad nos unimos y miramos a Dios, tengamos la plena seguridad que Dios nos va a escuchar. Si sucedió en el pasado, a veces cuando vemos estos templos gigantescos, los miramos ahí tan bonito y nos tomamos la foto. Y hoy incluso muchos de ellos se han convertido en museos, desconociendo la historia de fe de estos pueblos. Nombro exactamente estos dos porque son templos muy reconocidos para la historia y sobre todo para la humanidad. Y aquí es donde me paso el segundo momento. Cuando el pueblo se olvida de Dios, se aparta de la obra que Dios quiere hacer en él y comienza a cometer pecados. Pecados que destruyen la vida, pecados que destruyen la humanidad, pecados que destruyen la salud. Por eso nos dice la segunda lectura: Dios juzga a cada uno según sus obras. Dios juzga a cada uno según sus obras. ¿Y saben qué nos está pasando el siglo XXI? Que hemos buscado construir un Dios a mi medida, a mi gusto y a mis deseos. Y eso hoy nos lo está recordando Dios. Que si el pueblo quiere vivir sin Dios, pues démonos cuenta que cuando Él quiso, nos frenó el planeta. Por ejemplo, a nosotros se nos ha olvidado, de hecho el Papa Benedicto lo hizo como el pecado social que estamos viviendo en el siglo XXI, la contaminación del medio ambiente, contaminando el planeta como si fuéramos los dueños. Y si algo nos ha recordado esta pandemia, es que no somos dueños. Hay una frase que a mí me encantó cuando la leí: los humanos necesitamos del mundo y la naturaleza para vivir. La naturaleza no necesita de los humanos para continuar. ¿Saben? Hey, somos muchos los que hemos contaminado. Yo soy el primero. Y apuesto que todos hemos contaminado y contribuido a eso. Por ejemplo, démonos cuenta de los pecados que estamos cometiendo hoy como sociedad. La riqueza excesiva. Compramos cosas sin medidas, sin saber incluso para qué. Acumulamos sin saber para qué. Yo tengo, y entre más tengo, más quiero tener. Y entre más consigo, más quiero conseguir. Una riqueza sin saber para qué. Y eso nos está haciendo tanto daño. Y nos ha hecho tanto daño. Por ejemplo, el creerse más que los otros. Por el título que tengo, o por el dinero, o el poder que tengo. Hey, ese es un pecado que ahorita nos lo están recordando. Todos estamos viviendo situaciones difíciles. Todos nos pusieron al mismo nivel. O dígame quién no. Desde el más rico, con mucho dinero, está pagando las consecuencias. Desde el más famoso jugador de fútbol o de la farándula, está pagando las consecuencias. ¿O quién no? Hey, hoy nos lo está recordando el texto. Dios juzga según sus obras. Justo miraba periodistas que están siendo despedidos, jugadores de fútbol que están siendo despedidos, empresas grandísimas que están siendo, no soporto más. Razón, nos están recordando que todos estamos en el mismo nivel. Todos estamos siendo afectados. Es más, hemos olvidado muchos el concepto de pecado. Todo lo tengo de acuerdo a mis deseos. Y hemos convertido a un Dios de acuerdo a mis deseos, a mis caprichos. Por ejemplo, no deseo un hijo, lo aborto.
¿Qué creyó? ¿Qué creímos? ¿Que éramos los dueños? ¿Qué creen? Que las marchas esas, es que yo soy dueña de mi cuerpo, yo hago con lo que se me dé. ¿Sí era? Tantos abortos, millones de abortos. Hey, hoy nos está recordando Dios que de acuerdo a nuestra conducta, Él nos recuerda que no somos dueños, que somos solamente administradores. No quiero más mi matrimonio, pues me separo. No más, chao, arranqué y me fui. ¿Cuántos no están a punto de decir, no aguanto más y me voy? ¿Qué? ¿Se le olvidó? Que Dios te entregó el don y la capacidad de ser esposo o esposa. Un regalo de Dios para que se amen, no para que se peleen. No para que estén ahí maltratándose, ultrajándose. ¿Acaso no nos recordó el origen de donde vinimos? Pero se nos ha olvidado. ¡Ey! Hoy no nos recuerda. Ah, no, yo ya no quiero ser hombre, yo ya no quiero ser mujer. Entonces me adecuo de acuerdo a mi necesidad, a mi deseo. ¿Ah, sí? Y mira, de acuerdo a tu conducta, Dios nos lo está recordando. Que no es de acuerdo a mi deseo. Que el dueño es Él. Y eso, hoy nos lo está recordando esta epidemia. Por ejemplo, nuestro mayor pecado quizás hoy no es saber cuál es nuestra identidad como verdaderos hijos de Dios. Si algo a mí me ha llamado hoy de ser testigos de Dios, es que volvamos la mirada como pueblo a Dios. Mira, hoy todo esto nos lo está recordando. Yo no sé cuál sea tu pecado, pero Dios sí te conoce. Dios conoce tu pecado. Y cuando alzamos nuestra mirada en nuestro pecado, volvemos nuestro corazón a Él. Y cuando alzamos nuestra mirada de eso que yo he hecho mal en mi vida, muchos hemos obrado mal en muchos momentos. Y el problema no es que obremos mal, el problema es que me quede cometiendo el mismo pecado. Porque si algo me llama muchísimo la atención, es que Dios dice, cuando un corazón arrepentido viene a mí, yo no lo rechazo. Hoy como comunidad, como sociedad, volvamos nuestro corazón a Dios. Mire, yo no sé tú cómo estás con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Yo no sé si ese pecado con tus hermanos, con aquellos que quizás no les hablabas por una herencia, quizás no les hablabas porque es que me quitaron un peso, o es que este me cayó mal y por eso no le vuelvo a hablar. A lo mejor ese sea tu pecado y necesites convertirte. ¡Ey! Dios nos lo está recordando hoy, que necesitamos volver a Él. Y cuando el pueblo, la familia, vuelve los ojos a Dios, se detienen las pandemias, se detienen esas situaciones difíciles. Todos lo estamos pasando, todos lo estamos viviendo. Y por eso nos dice el Evangelio, ¿no ardía nuestro corazón? ¿No ardía nuestro corazón? Quizás tu corazón en este momento esté como el de los discípulos, caminando, pero no te estás dando cuenta que tu corazón está ardiendo de esa presencia de Dios. Pero tu pecado, tu error, tu egoísmo, tus deseos, te está impidiendo conocer y reconocer esa gracia de Dios en ti. Hoy quiero invitarnos, como familia, como hogar, como esposos. Oiga, he cometido este pecado. Lo he fallado, te he fallado, reconócelo. Cuando lo reconocemos, nos liberamos. Cuando lo reconocemos, nos liberamos. ¿Qué tal si hacemos como hizo el pueblo de Venecia? Volvió todo el pueblo la mirada a Dios. Como familia, comienza por tu casa. Es más, comienza por ti mismo. Reconoce que has fallado, reconoce, hey, estos son mis pecados. Ay, no, es que no se entere. Que sigues cargando tanta miseria, que sigues cargando tantas cosas que no sirven. Y no es que si ya eso no sirve, ya para qué, libérate de eso. Y cuando nos liberamos, comenzamos a experimentar esa gracia y descubrimos la presencia de Dios. ¿Qué hicieron ellos cuando lo invitaron? Quédate con nosotros. Jesús entró y cambió la historia de ellos. El miedo, el temor, la angustia, la tristeza, la desesperanza se apoderó de ellos, porque dice el texto, inmediatamente se regresaron. Hoy volvamos los ojos a Dios. Personalmente, háganlo. Como familia, háganlo.
Si han pecado como familia, adulterio, infidelidades, pornografía, situaciones duras, feas, cámbielas. Es el momento. Es la hora. Si tienen novios entre ustedes, hey, perdónense. Vuelve tu boda. Si has alejado a Dios, este es el momento, Señor, me postro ante tu presencia. Como familia, oremos juntos. Se van a dar cuenta cómo Dios sella, protege, cubre con su gracia esa familia. Seamos nosotros testigos de Dios. Somos testigos nosotros. En este momento, en esta hora. No tengamos miedo de alzar nuestra mirada a Dios. Esto nos lo está recordando.